Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir. La verdad que gracias también a los organizadores y organizadoras y a la universidad por haber cedido este espacio, que se está bastante fresquito, ¿no? Y eso es de agradecer en estos tiempos. Antes de nada decir que este trabajo está hecho conjuntamente con Daniel Pérez Díaz, que ha llevado el gran peso de la investigación. No ha podido venir, le hubiera encantado, eso no hay duda. Lo que pasa es que está ahora mismo cooperando en Perú y le ha sido imposible asistir. Bueno, nuestro trabajo se titula Instituciones, Desarrollo y de Crecimiento, una crítica del neoinstitucionalismo. Vamos a estructurar el trabajo. Bueno, en primer lugar hablaremos un poco de la nueva economía institucional. Somos conscientes de las dificultades que entraña definir conceptos como desarrollo, ¿no? Donde cada enfoque le pone el acento en algún aspecto u otro. Sin embargo, intentaremos, y siendo conscientes de que tenemos poco tiempo, de plantear cómo se define el desarrollo por esta corriente neoinstitucional. También abordaremos el institucionalismo y la despolitización de la economía. Pues pensamos que esta corriente lo que intenta un poco es plantearnos un discurso neutral, que se viste de neutralidad, precisamente evitando el debate, que es lo contrario de lo que estamos haciendo nosotros aquí, que el debate, siendo un ejercicio democrático, las instituciones internacionales lo que están haciendo precisamente es plantear el desarrollo de una perspectiva neutral y que intenta, pues, escudarse en esas críticas que pueden venir desde fuera, desde la propia sociedad civil, que hay que tener muy en cuenta. Luego haremos un repaso sobre algunas de las críticas al neoinstitucionalismo. Hemos titulado Crítica al neoinstitucionalismo, otra estrategia posible. Pues consideramos que hay otros planteamientos que existen y que se deben tener en cuenta, no solo desde el ámbito científico y académico, sino también realmente en las propias instituciones que intentan fomentar el desarrollo o propiciarlo. Y por último, llegamos a unas reflexiones finales a raíz de esta revisión histórica de las críticas y de lo que es la propia nueva economía institucional, en la que intentamos aterrizar un poco también, no solo ya en un concepto global y general, sino también en el propio contexto español, ¿no? Hasta qué punto hay ciertos actores sociales que están pasando desapercibidos cuando planteamos el tema del desarrollo. Y también hablará un poco de crecimiento, ¿no? Como un enfoque que parece que todavía está años luz de entrar dentro de la agenda política o incluso del debate, ¿no? Que creemos que sería beneficioso. Bueno, en primer lugar, consideramos que la nueva economía institucional, que pone el acento a que el desarrollo está íntimamente ligado a la calidad de las instituciones, unas instituciones que evidentemente tienen un origen, que son angloamericanas o occidentales en general. Surge esta teoría cuando cobra mayor fuerza, aunque muchos autores califican que en el año 30 ya hay gente que habla sobre estos temas. Consideramos que el nuevo neoinstitucionalismo tiene origen, como lo entendemos hasta hoy, a raíz de la posguerra fría. ¿Por qué de la posguerra fría? Porque en la Guerra Fría había dos tendencias, había digamos dos bandos, ¿no? Un socialismo real contra una democracia parlamentaria al estilo occidental, en donde las teorías neoclásicas no llegaban a convencer del todo, ya que existía el paradigma de la igualdad, que era del comunismo, y se tenía que transformar este sistema capitalista, digamos, en estado de bienestar, digamos, intentando paliar esos fallos, ¿no? Del propio sistema capitalista, para que la gente no se adhiriera a otras corrientes de izquierdas, que eran la amenaza del bloque hegemón, que en ese momento era Estados Unidos. Surge tras la Guerra Fría un contexto en el que, por ejemplo, tenemos pensadores ya también alejados del propio ámbito de la economía, pero, por ejemplo, podemos reseñar Fukuyama cuando hablaba del fin de la historia, que consideraba que, bueno, ya el capitalismo había ganado, ya, digamos, que tocaba expandir el capitalismo, mejorar el capitalismo, pero ya se planteaba que el capitalismo era algo irreversible. Consideramos que eso es también importante. Otra figura también importante, que es muy conocida, por ejemplo, es Samuel Huntington, con el libro del choque de las civilizaciones, que si bien es cierto que cuando cobra mayor protagonismo es después del 11S, por ese choque de civilizaciones que le venía muy al pego a la política exterior de los Estados Unidos, consideramos que en ella subyacen estas ideas de intentar ligar desarrollo a instituciones. Por ejemplo, en el caso del Islam, considera que la cultura islámica no tiene cabida en una sociedad democrática. Por lo tanto, liga mucho la cultura de la propia gente con las instituciones y, por tanto, con el desarrollo de estos territorios.
También consideramos que es importante valorar las transformaciones del Fondo Monetario Internacional durante este tiempo, cómo un Fondo Monetario Internacional ha pasado de darle cierta importancia al Estado como redistribuidor de recursos a un Fondo Monetario Internacional que lo que ha hecho realmente ha sido hacer políticas seguidistas del neoliberalismo. Con ello ha propugnado un concepto de globalización que, lejos de ser un concepto de globalización que se refiere a la velocidad de las comunicaciones, por ejemplo, hace exclusivamente referencia a la integración del capital y de los mercados. Y es pues, muy importante tener esto en cuenta, cómo ha ido cambiando su ideología. Podemos tener también en cuenta en este periodo de final de Guerra Fría, posguerra fría, los numerosos fracasos del Fondo Monetario Internacional en los años 80. Tenemos los casos de África subsahariana y América Latina. Seguro que a todos y a todas pues, nos suenan expresiones como la década perdida de América Latina o de África subsahariana. También el Consenso de Washington es un acontecimiento importante, donde se pone el acento en la privatización, en la liberalización del comercio, en la desregularización con el objetivo de mejorar la competencia y en la seguridad jurídica de los derechos de propiedad. Se pone, por tanto, acento en aquellos elementos que pueden hacer que el capitalismo se expanda. En cuanto a estas décadas perdidas, si bien es cierto que la mayor parte de la bibliografía ha surgido en el ámbito latinoamericano, también es cierto que en África subsahariana estos planes de ajuste estructural, por ejemplo, han hecho mucho más daño en África subsahariana. Prueba de ello tenemos que mientras en América Latina quizás el acento se ha puesto en el adelgazamiento del Estado, en África subsahariana, aparte de eso, se han llegado incluso a influir en políticas económicas del interior de los territorios. Así, por ejemplo, podemos señalar cómo incluso a Malawi se le decía cuántos cereales tenía que producir y cuántos tenía que exportar y a quién. Vemos como muchos países africanos que antes eran autosuficientes, después de estos planes de ajuste que no tienen en cuenta, por ejemplo, emergencias sanitarias, dejan de ser autosuficientes. Podemos nombrar casos de muchos países, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, el de Guinea Ecuatorial, que es un país rico en petróleo, pero donde el 75% de la gente vive bajo el umbral de la pobreza e incluso tiene que importar cacahuetes de Camerún, lo cual es bastante llamativo. Y así podemos ver que esos casos han pasado en muchos países. Y evidentemente esto es muy relevante. En cuanto también podemos reseñar que en África subsahariana a día de hoy ha devuelto 6 veces más el dinero que le ha prestado el Fondo Monetario Internacional y aún así sigue atrapada en la deuda. ¿Eso qué significa? Pues realmente que es un negocio para el Fondo Monetario Internacional tener estas deudas contraídas. Además porque así pueden ejercer su poder político sobre estos países que dependen de esta refinanciación una y otra vez. Quizás lo estamos viendo actualmente en el caso de Grecia, por ejemplo, ¿no? Donde un poco se quieren llevar a cabo políticas desde fuera del pueblo griego. Y bueno, en cuanto al Consenso de Washington, poner el acento en que se plantea la modernización del Estado. Es decir, modernización evidentemente es un lenguaje que no es casual. Modernización nadie lo puede, relacionar con algo negativo, porque modernización siempre suele ser positivo. Porque aquí se pone el acento en las instituciones. Entonces no se pone realmente el acento en qué política económica hay que llevar o no. Eso es un debate que se quiere dejar fuera. Me gustaría leer esta cita de Hernández, que me parece que es bastante ilustrativa, que dice lo siguiente: el neoliberalismo inunda con su manto de legitimidad a una sociedad global en la que naciones enteras sufren el despojo ancestral de sus riquezas naturales y a cambio se convierten en el núcleo de los mayores desequilibrios ecológicos. La nueva fase del capitalismo, conocida como globalización, una etapa más del imperialismo, se reestructura entre los ancestrales polos de una población que carece de indispensable y otra que derrocha recursos. Es aquí, por tanto, donde me gusta además poner este párrafo, porque creo que deja patente muchas ideas, como por ejemplo el manto de legitimidad que se intenta dar a estas nuevas políticas, intentando evitar, como antes he dicho, el discurso o el debate entre qué política económica hay que llevar o cuál no. Vemos también cómo hay naciones enteras que sufren el despojo ancestral de sus riquezas naturales, un poco lo que es la maldición de tener recursos bajo tu subsuelo, que le ha pasado a países como Guinea Ecuatorial o incluso Nigeria o Angola, ¿no? Que pese a tener una grande riqueza no han sido sino el foco, o el Congo, por ejemplo, que es un caso también paradigmático, han sido al final una excusa para que las multinacionales y de la mano de los gobiernos, de las élites
de nuestros gobiernos pues acaben realizando políticas depredadoras en estos países. Vemos también cómo naciones enteras sufren, es decir, es una desigualdad que se está produciendo a nivel mundial entre territorios e incluso dentro de territorios entre la propia población de un territorio. El caso de España, pese a estar en el mundo occidental, desde la legislatura de Zapatero han aumentado muchísimo la desigualdad y con el gobierno del PP, evidentemente, como no iba a ser de otra forma, han seguido avanzando. Vemos también cómo se habla de los mayores desequilibrios ecológicos. Hay que tener muy en cuenta que mientras unos territorios cuentan con unos recursos ecológicos indispensables, nosotros, por ejemplo, no somos dependientes tanto de ellos porque ya la hemos destrozado con anterioridad. Vemos también esa nueva fase del capitalismo, que lo conoce como globalización, es decir, esta globalización, como decíamos, que hace hincapié a la integración del capital. Y bueno, podemos ver también cómo se hace la alusión al consumo, ¿no?, entre los que consumen y los que no consumen, y los que consumen a costa de los que no consumen, que son precisamente los que en sus territorios poseen los recursos naturales, caso por ejemplo del coltán en África. Bueno, en cuanto a neoinstitucionalismo, y siguiendo un poco en la línea de la despolitización, me ha faltado una S, perdón, en el PowerPoint. Bueno, comentar que, como se entiende actualmente el neoinstitucionalismo, partimos de dos autores, North y Olsen. En primer lugar, pues bueno, plantear las tesis directas de North, que él ya comentaba que la teoría neoclásica estaba desfasada y no podía explicar ni recomendar acciones. Él incluye fuertemente la variable institucional como factor explicativo del desarrollo, al que hace bastante hincapié, y considera que las reformas de las instituciones están directamente ligadas al comportamiento de la población. Es decir, que son las instituciones las que condicionan, o incluso a veces parece que da la sensación que determina el comportamiento de una población. Por tanto, la ecuación parece sencilla. Si hay buenas instituciones, que son instituciones angloamericanas, va a desembocar en un desarrollo. Por lo tanto, parece una fórmula que, digamos, no hay problema, ¿no? Sería simplemente aplicarla y se acabó. Bueno, las tesis de North, dos de sus grandes tesis, radican en la relación directa entre la existencia de buenas instituciones y crecimiento económico. Parte de un concepto en el que desarrollo se liga básicamente a crecimiento económico, donde las variables culturales, por ejemplo, pasan desapercibidas, y luego también considera que el Estado debe ser garante de proveer los intereses para el crecimiento económico, desarrollo. Entonces aquí el Estado de Derecho, el papel que tiene que jugar es con su legislación, por ejemplo, pues defender la propiedad privada y un tipo de legislación al puro estilo occidental para que tenga y que eso tenga efecto en los países llamados del tercer mundo o empobrecidos, etcétera. También tenemos a Olsen, por ejemplo, que se hace la pregunta de ¿por qué los países ricos son ricos y los pobres no son pobres? Llega a la conclusión de que son por las instituciones. Esa es su mayor tesis. Y así vemos también otros autores como Acemoglu que explican su desarrollo actual, porque en la época de la colonización unas instituciones depredadoras o no, que fueron las que heredaron una élite. Entonces todo el foco de estos problemas se ponen en las instituciones. No se pone, por ejemplo, en el intercambio desigual, por ejemplo, que Samir Amin hablaba de él. Y que evidentemente pues parece interesante. También se habla de un concepto como gobernanza, que es distinto, difiere del de gobernabilidad, porque gobernabilidad parece que hace más alusión digamos, a la capacidad del gobierno para gobernar, y gobernanza, digamos, que intenta incluir a la sociedad civil, pero sin poner el ejemplo o el debate o el punto de atención en qué política se hay que seguir, porque el Estado se supone que es el que pone los marcos en los cuales se debe asegurar esto. Bueno, aquí a modo un poco para hacer esto un poco más ameno, pues poner aquí una viñeta a modo de, bueno, de broma, vemos aquí, ¿no?, como el Estado hay que adelgazarlo. Sin embargo, lo que no se suele adelgazar son las fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo, las fuerzas represoras. No es algo que entre dentro de las políticas de recortes, por ejemplo, que plantean el FMI. Y aquí se ve como dice, policía, esta gente quiere algo. Pues claro que quiere algo, es posible, y tiene la sospecha de que lo que quieran plantear sean sus ideas, ¿no?, y que estén tenidas en cuenta. Y bueno, le he puesto un poco a modo de broma. También podemos hablar de las críticas al neoinstitucionalismo. Una de las críticas del monocultivo institucional que plantea Chan y Evans, en la que dicen, vamos a ver, lo que estamos planteando, lo que está planteando esta corriente es coger instituciones como si esto fuese un olivo y plantamos olivos, como por ejemplo en Jaén, que hay muchos olivos y ya está, pues ya con eso hemos solucionado todo. Trasplantamos esos marcos normativos, esas instituciones, y se acabó y ya se ha pasado. Dice, son monocultivos institucionales que pegan de etnocéntrico, es decir, cada institución, aparte de que ya, si bien
bien son diferentes entre los propios países europeos, nacen de un contexto determinado y eso es básico para tenerlo. También considera que se confunden las formas y las funciones, es decir, pueden existir diversas formas institucionales. No puede ser que la función y la forma vayan de la mano, pues puede haber formas distintas que también dependan del contexto del momento. Bueno, en cuanto al cultivo institucional también consideran que son angloamericanas, como ya he dicho. Considera que se debe hacer una apuesta por la elección local y pone ejemplos, por ejemplo, del desarrollo deliberativo en Brasil, ¿no?, donde los agentes sociales tienen un papel más relevante, ¿no?, en estas políticas, y critica, como hemos dicho, el contexto, que niega el contexto social y cultural de local. Luego tenemos otras críticas de Chan, que Chan y las lecciones de la historia. Claro, él plantea los casos de, por ejemplo, Estados Unidos e Inglaterra, que son bastante llamativos. Él dice, ¿cómo podéis estar planteando por medio, no solo ya como países, sino por medio de las instituciones internacionales, donde tienen un peso importante, porque, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional funciona por cuotas, tal? ¿Cómo es posible que estéis planteando hacer este tipo de reformas institucionales y este tipo de, digamos, reformas que al fin y al cabo acaban llegando a un capitalismo, cuando Estados Unidos y Francia e Inglaterra han hecho del proteccionismo, o sea, una herramienta básica y fundamental para desarrollar su industria, y una vez estaban desarrolladas es cuando intentaban abrirla al exterior? Es decir, es llamativo que, digamos, una especie de retirar la escalera, como él llama, ¿no?, darle una patada a la escalera, mientras ha habido países que han llegado a niveles de crecimiento económico gracias a una serie de políticas, ¿por qué a vosotros se las negáis? ¿No? Porque evidentemente los países de la periferia, compitiendo en condiciones de igualdad, no compiten en condiciones de equidad, sino evidentemente es injusto. Y luego comenta el caso de Francia, que Francia nunca ha sido un país dirigista en su historia, o sea, planteando que no es un término histórico. Por eso se considera, a fin de cuentas, que la nueva economía institucional es reduccionista y histórica. Reduccionista en el sentido de que no podemos establecer el factor explicativo del desarrollo en el buen funcionamiento de unas instituciones o de unas instituciones clave. Por lo tanto, él considera que estos autores y autoras consideran que es reduccionista y histórico por esto mismo. Evidentemente, la historia es muy compleja y cuando alguien intenta explicarla en pocas palabras, lo que está haciendo es simplificarla y, por tanto, creemos que falsearla. Ay, perdón, bueno, acabo rápido. Que me lío. Surgen otras ideas, otros planteamientos como la economía política institucional, donde se complejizan factores del desarrollo. Por ejemplo, se piensa que el PIB no debe ser un elemento imprescindible, porque ¿qué mide el PIB al fin y al cabo? Mide una serie de medidas, pero no mide el bienestar de la gente. Y no lo dicen los radicales. También lo decía Kennedy, con un lenguaje de su época, que decía que el PIB no medía el bienestar de un matrimonio. Y pues es cierto, ¿no? Y evidentemente hay que desterrar eso. Hace más complejo el desarrollo porque introduce elementos culturales, sociales, institucionales. Considera que la acción humana hay que definirla en términos positivos y no como que son las instituciones las que modifican los comportamientos humanos. Y se deconstruye por la extrema condicionalidad e incluso determinismo. También desarrollo y capacidades, donde se plantean los términos de libertad, autonomía. Osar Latouche, que es decrecionista y que, bueno, él plantea que hasta qué punto podemos tildar un desarrollo de humano, de social o de sostenible. Él se plantea que es un oxímoron. ¿Por qué? Porque dice, si un desarrollo no es sostenible, si un desarrollo pone en cuestión la vida de las generaciones venideras, no es desarrollo. Si un desarrollo no se centra en el ser humano, no es desarrollo. Si un desarrollo no se centra en el ser humano como grupo ser en sociedad, no es desarrollo. Y son varias de las críticas, hay bastante más, no da tiempo. Y bueno, las reflexiones finales, creemos que hay que decir adiós a las visiones simplistas y etnocéntricas, criticar el discurso neutral y poner en valor nuevos discursos de desarrollo. Nosotros planteamos, y ya acabo con estas últimas reflexiones, que hay que poner el decrecimiento en la primera línea del debate político. El decrecimiento nunca forma parte realmente de los discursos políticos. Todas las personas que consideran que hay un consenso en que los recursos naturales no renovables se van a acabar. Hay mucha gente que dice que en el año 2000, 2006, evidentemente se han equivocado. El problema, digamos, el foco no debe ser en qué año va a ser eso, sino en que eso va a pasar. Por lo tanto, hay que crear alternativas y creemos que incluso el hecho de que el decrecionismo entre dentro del debate político pueda generar o pueda ayudar a que políticas medioambientales
medioambientales, incluso desde partidos que no son tan ecologistas, puedan incorporarlo. Y si la gente realmente lo que reclama son políticas medioambientales o políticas más conscientes con nuestro entorno y con nuestras generaciones venideras, pues creemos que puede ser un gran valor político. Consideramos también que en los programas políticos se debe hacer incidencia de eso, y para ello hay que tener en cuenta las iniciativas políticas ciudadanas, perdón. No se están teniendo nunca en cuenta las iniciativas ciudadanas. Incluso hay muchas iniciativas que están solo encajadas en el ámbito científico-académico. Hay que desterrar esa idea. El desarrollo es un concepto que nos importa a todos y a todas, porque realmente a nuestros hijos y a nuestras hijas les vamos a dejar un mundo que no puede ser peor que el que no hemos encontrado. Entonces creemos que hay iniciativas ciudadanas que son muy interesantes. Por ejemplo, el otro día estaba en la campaña esta de la pobreza cero y se planteaba una campaña que ha salido de Polética, que compara los discursos en materias sociales, también de desarrollo, de los 5 partidos políticos, PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida, y se planteaban un análisis ciudadano de todos esos discursos sobre el desarrollo para criticarlo realmente y para que eso, digamos, llegue a la opinión pública y podamos ajustar cuentas realmente con las personas que nos representan, que no son privilegiados, sino que son gente que se debe sacrificar por su trabajo y por los que representa. Realmente, bueno, este es un trabajo que está muy abierto, que queríamos aquí hacer hincapié en estas reflexiones finales. Siento que me haya pasado de tiempo, que me enrollo mucho, y bueno, pues hacer eso, hincapié en tener que recuperar las iniciativas ciudadanas y incorporarlas a los próximos trabajos científicos, porque hay muchos trabajos de investigación de muchas ONG y muchas instituciones importantes. Y bueno, pues ya acabo. Muchas gracias por vuestra atención y nada. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Pasamos al siguiente. Abraham Mendieta Rodríguez, con el trabajo El paso del enemigo del adversario democrático, una aproximación al modelo de antagonismo político de Chantal Mouffe. Bueno, primero de todo, muchas gracias a los organizadores por aceptar la ponencia, aun siendo puramente teórica. Entiendo que las jornadas tenían un carácter más de investigación empírica, por lo que mi contraparte para la jornada es intentar reducir la ponencia también en tiempo. Intentaré acercarme más a los 15 minutos que a los 20, no prometo conseguirlo. Y bueno, introduciendo un poco por qué Chantal Mouffe ahora mismo interesa, ¿no? Creo que la relevancia teórica que están alcanzando determinados filósofos políticos, en este caso Chantal, que viene de la teoría política, pero bueno, también otros que vienen de la filosofía, como Ernesto Laclau, como Cornelius Castoriadis, como Rancière, tiene también una importancia debido al momento político que nos toca vivir, no solo en el sur de Europa, sino también en América Latina. Chantal en particular está teniendo bastante presencia en España, no es ningún secreto, por su vinculación al proyecto político de Podemos, pero a nivel teórico su vinculación, su adscripción, tiene más que ver con un modelo teórico pues que se encuadra dentro, primero, del postestructuralismo, que incluso podría ahondar sus raíces en gente como Michel Foucault o como en deconstruccionistas como Derrida o Deleuze, y luego también en una visión postmarxista, ¿no? Tanto ella como su compañero Ernesto Laclau son militantes, vienen de un marxismo clásico que ven que ya no les funciona, entienden el elemento nacional dentro del marxismo, entienden la cuestión de la identidad, tienen también ahí una cierta influencia de Mariátegui, ¿no? Y bueno, voy a intentar explicar su modelo teórico, pero también su apuesta política, porque Chantal siempre que teoriza lo hace con la pretensión de que sea un proyecto político, con la pretensión de que esa filosofía política sirva para, según ella, transformar a ese enemigo primigenio en un adversario democrático, ¿no? Parte de la base de que el conflicto es pieza constituyente del orden social, ¿no? Ese es el axioma teórico, pero también es el proyecto político. Parte de entender que no hay ninguna relación social o ningún proceso de identificación de identidad sin relaciones de poder.
O sea, el antagonismo, en este caso, mediante las relaciones de poder, forma parte constituyente. Siempre hay ese ejercicio asimétrico, por lo que hacer política se acaba convirtiendo en un ejercicio de domesticación de ese antagonismo, de ese conflicto. Esto no quiere decir que el hombre sea un lobo para el hombre, simplemente entiende que es necesaria que es necesaria esa articulación política para que una sociedad pueda tener un progreso no tanto en términos de crecimiento, pero sí en términos de convivencia, ¿no? Ese antagonismo implícito tiene que tener cabida en el orden pluralista. Chantal finalmente lo que está haciendo es aceptar los principios de la democracia liberal, pero no porque sea su apuesta política la democracia liberal, sino porque es el terreno de juego en el que se mueve toda transformación política, porque es el existente en este momento, ¿no? El modelo agonista de democracia que ella defiende, lo que entiende es que es necesario esa transformación, ese antagonista en adversario, que es una idea que viene del enemigo de Carl Smith. Ella lo utiliza para transformarlo en un adversario político al que hay que dar un feroz combate, porque bueno, Chantal además viene del mundo militante, hay que darle un feroz combate para ganarle la batalla política por la hegemonía, pero hay que reconocerle su derecho a la existencia, porque en su derecho a la existencia está también mi derecho a la existencia. En su exterior constitutivo, como lo llama ella, está también la propia existencia de mi nosotros. Por eso ese ellos tiene siempre ese carácter ontológico, ese carácter creador de mí mismo, ¿no? Y luego también tiene una parte óntica, que es lo que se refleja en las instituciones, que es lo que se refleja en el pensamiento político y cultural. Al final, esas identidades completamente diferenciadas que generan el ello y el nosotros, ella entiende que es algo saludable para el pluralismo político y para la democracia. Es el agonismo bien gestionado. Que existan diferencias es el agonismo bien gestionado, ¿no? Ella plantea, relativo a las diferencias, que el agotamiento de términos como izquierda o derecha, por retrotraerlo un poco más al plano empírico, no es algo ni negativo ni positivo per se. O sea, mientras se sustituyan esas categorías que ya están agotadas por categorías verdaderamente diferenciadas que permitan que existan opciones políticas distintas, no se está refiriendo únicamente a electorales, se está refiriendo a políticas en todo su tejido, incluso en lo relativo a sociedad civil. Por ejemplo, hablábamos ayer de los consejos escolares, pero si dentro de un consejo escolar no hay posibilidad de hacer política, en tanto no hay posibilidad de oponer modelos distantes, para Chantal aquí no habría un modelo de democracia real, ¿no? No habría posibilidad real de cabida para esa política que es conflicto y que es agonismo. Ese enemigo autoritario, por retrotraernos un poco al plano teórico, que planteaba Carl Smith, es siempre una antítesis de la democracia. Aunque se parta de esa concepción, ese enemigo autoritario de Carl Smith no se sienta en la mesa, no acepta los marcos del juego político, siempre está excluido. La política siempre excluye. La política es política porque excluye, en este sentido. Solo se combate como adversario a aquel que acepta las normas del juego político. Quien se queda fuera de las normas del juego político sigue siendo el enemigo de Carl Smith. Siempre. Quien no acepta esos valores primigenios que son los constituyentes del sistema político se queda fuera. En este sentido, no desecha totalmente el consenso, porque el consenso político es fundante. O sea, hay un consenso que marca los límites ético-políticos. Sí, son los límites ético-políticos de Gramsci, realmente, solo que reformulados. Esos límites ético-políticos que marcan la manera en la que tú haces o no haces política, ¿no? Y quien no lo acepta nunca va a ser un adversario, siempre va a ser un enemigo, pero esos límites que te permiten a ti hacer o no hacer política siempre van a ser contingentes. Esos límites siempre van a ser susceptibles, primero, de ser aceptados para hacer política, eso es innegable, pero también van a ser susceptibles de interpretación. O sea, va a haber una pugna política entre los adversarios por la interpretación de esos límites. No hay posibilidad de eliminarlos, pero sí de transformarlos, porque parte de unos límites que son completamente contingentes. Aquí Chantal se está enfrentando tanto a los liberales
aunque acepte el liberalismo político, luego si queréis profundizamos, como a los marxistas, ¿no? En un principio, contra los liberales, porque como ha dicho el compañero, pretenden camuflar decisiones políticas en decisiones técnicas. Eso es innegable, pero contra el marxismo más clásico, también porque ese esencialismo clasista que pretende emancipar mediante un sujeto revolucionario, al final es eso, es esencialista, parte de una concepción natural de la historia, tiene una concepción teleológica, un devenir contra el que no está nada de acuerdo. Tanto liberales como marxistas realmente acaban llegando a una homogenización de la sociedad. El caso más obsceno del liberalismo es Fukuyama, ¿no? Como lo ha dicho el compañero, con ese fin de la historia de, mire usted, hemos ganado y el capitalismo es lo que toca. Y en el caso del marxismo, ese mundo perfecto sin clases sociales que va a venir simplemente porque acabemos con las diferencias económicas y con una propiedad que no se considera natural, pero que sí se considera histórica. En este modelo político, estas diferenciaciones, estas pasiones, siempre se demuestran de algún modo. O sea, si estas diferenciaciones no se articulan, si existe una diferenciación ambigua, no hay dos polos, realmente siempre va a escapar por otros cauces, y ese cauce puede ser el racismo perfectamente. Luego hay ponencias que tratan un poco los nuevos partidos euroescépticos, esa nueva, ahora lo debatiremos, pero esa nueva extrema derecha, por decirlo de alguna manera, que está surgiendo en algunos puntos de Europa. Chantal entiende que se debe a que no hay una diferenciación clara entre dos polos políticos opuestos que generan lugar a esos monstruos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Plantea como crítica a la izquierda, porque al final toda esta teoría surge de la derrota de la izquierda, que si no es la izquierda quien canaliza la derrota política, pero también las pasiones políticas, otro lo va a hacer. En ese sentido, las pasiones políticas están ahí y tú puedes articularlas políticamente o no articularlas políticamente, pero no articularlas supone taparse los ojos y otra persona sí que las va a ver y las va a articular. Incluso hay autores como Perry Anderson que están defendiendo que el movimiento 5 estrellas en Italia tiene un componente pues emancipador, político, revolucionario, o sea que este tema es un poco más complejo. Luego hay otra ponencia, como insisto, que quizás lo trata un poco más. Entender que el conflicto político no es algo negativo, sino que es intrínseco de la sociedad, ya digo, nunca elimina ese consenso, porque el consenso parte también de esa base para que haya discusión. O sea, tenemos que estar de acuerdo en lo básico para que no te pueda empujar de la mesa. Pretenden neutralizar conflictos políticos, los consensos normalmente, que es lo que decíamos del problema de los liberales, como Fukuyama en este caso, de decir no hay ningún consenso político porque es una cuestión puramente técnica, hemos ganado y eso es así, ¿no? Viene de herencia kantiana, esa razón universal tiene una deformación, sí, de herencia kantiana, pero bueno, no creo que políticamente opere. Y es una herencia de la modernidad, completamente. Igualmente, la manera que tiene la política de volver a brotar en un consenso es la interpretación del consenso, ¿no? Aquí, en vinculación con los institucionalistas, en respuesta, pero también en vinculación, entiende que todo orden social al final es fruto de ese juego de fuerza y que las instituciones se constituyen de una manera parcial también, de modo a esas relaciones de poder, ¿no? La apuesta política de Chantal realmente ya la conoce como Radical and Plural Democracy. Ella entiende que es necesaria una articulación entre igualdad y libertad, una cadena de equivalencias que diría su compañero Ernesto Laclau, que en lo que se basa realmente en una articulación política de distintas demandas que, aunque tienen sus diferencias entre ellas, se constituyen en un paraguas común que nunca cierra. Aquí realmente nos volvemos a referir al problema de la representación, cómo distintas demandas se sienten representadas en una demanda con un componente retórico muy importante, pero que al final no llega nunca a ser un universal, nunca llega a cerrar esa cadena de equivalencia. A veces se abre más y tiene menos potencia retórica, a veces se cierra y es muy potente en pequeños núcleos. Planteando esto nuevamente en lo empírico, lo que quiere es
romper la diferencia, generar una contradicción entre el liberalismo económico y el liberalismo político. Chantal está convencida de que el liberalismo político y liberalismo económico no van de la mano. Y, por ejemplo, una demanda de género. Una demanda por la igualdad de género tiene un componente político muy importante, por ejemplo, me voy a remitir a lo económico, pero bueno, una demanda por unos salarios bajos tiene un componente político, pero también tiene un componente económico y al final genera una contradicción entre ese liberalismo político que intenta reconocer derechos civiles y entre ese liberalismo económico que premia el beneficio de la rational choice, de entender que tenemos todas las posibilidades de calcular costes y beneficios en nuestra mano, ¿no? Nuevamente, en este plano hay representaciones generadas por nuevos movimientos sociales que también se pueden entender en el marco del agonismo político. Para que nos sea cercano el 15M, lo que hace es articular mucho descontento en un ellos claro. Decía la pancarta: no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Había un ellos claro, pero luego ese nosotros era una masa informe que lo único que tenía era ese exterior constituyente. Lo que de verdad constituía esa masa informe era que había un ellos, esos políticos y banqueros, que actuaban en beneficio propio y no en beneficio colectivo. Chantal no es inocente. No pretende abolir el ejercicio de poder, precisamente porque además tiene una base Foucaultiana en lo que se refiere a entender el poder. Entiende que el poder es un ejercicio y que está presente en todas las relaciones sociales. Lo que pretende es que los espacios de articulación de ese poder sean espacios democráticos, sean espacios en los que el poder no sea excluyente, pero no sea en ese sentido autoritario, ¿no? En el caso de su modelo político, al final defiende un modelo de ciudadanía también radical y pluralista, que intenta, como ya hemos dicho, en esa cadena de equivalencia, aunar igualdad y libertad. La construcción teórica de Chantal también pelea con la cuestión de los sujetos. No es una construcción teórica en la que ningún sujeto pueda encarnar intereses generales. Los puede encarnar retóricamente y nunca del todo, nunca será un universal. Esta visión que acaba con el problema del sujeto lo que hace es que la ciudadanía no implique únicamente un tránsito a un objetivo, sino ni un compartimento estanco al final que separe a ese individuo de ese ciudadano, sino permite una articulación política democrática, pero porque permite el conflicto y porque permite el cuestionamiento, ¿no? Esto abre vías de participación nuevas, pero bueno, no me voy a meter ahí porque me puedo extender. Para ir con las conclusiones, yo creo que en primer lugar lo que hace es impugnar de una manera bastante potente las teorías consensualistas, ya no tanto teorías como la de Rawls, ¿no? que ya fue desmontada teóricamente por otros autores, sino incluso más contemporáneas como Habermas, como ese consenso habermasiano, y que obvian el papel de las relaciones de poder, o sea, no lo obvian, pero lo entienden de una manera que parece que las relaciones de poder son solo un componente que está por ahí en el aire y que bueno, que puede que te implique un poco de molestia esa relación de poder, pero que es la única manera de entendernos. Pero realmente es una... Chantal lo rebate bastante bien con esa afirmación de que la política solo lo es cuando las decisiones nunca están cerradas y permite negociar sobre ellas, y entendiendo que en la base de todo consenso hay una relación de poder que a ti te puede hacer que en un consenso te vayas muy contento a tu casa y estés muy de acuerdo con lo que se han planteado, pero que finalmente ahí median relaciones de poder, ahí median liderazgo, ahí median convencimiento. Y bueno, en ese sentido una de las conclusiones, y bueno, también que toda apuesta política que reconozca la esencia de lo político gestiona al final ese antagonismo, para que exista un pluralismo y para jugar en los marcos del liberalismo político, que es los que tienes, porque si no te vas fuera y no te dedicas a hacer política, te dedicas a hacer pura marginalidad. Asume completamente la derrota marxista desde el 68, asume la New Left, los aprendizajes de la New Left, asume que la Unión Soviética como modelo cae completamente y asume que hay que reinventar el paradigma emancipador desde una perspectiva democrática, porque si no, no hay nada que hacer. Y bueno, y
simplemente. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Pues vamos a abrir ahora el turno de preguntas. Entonces, si alguno de vosotros quiere hacer una pregunta. ¿Sí? Por favor. Yo quería hacer una pregunta respecto a la ponencia. Especialmente una, pues como el tiempo es limitado y es que me gustaría saber qué más podéis explicar, sería, por ejemplo, el programa político de envejecimiento. ¿Cómo lo enfocarías? Porque es siempre se ve como propuesta teórica, pero siempre me cuesta imaginarla en el descenso institucional o en el descenso realmente político. Y luego ya para otro punto de la cruz, con el fin de los recursos, sí que es cierto que existe siempre esa teoría de que habrá un fin de los recursos, pero los demógrafos que se consideran dentro de la escuela corruptiana, que dicen que la presión demográfica hace que aumente la inversión y supera la limitación de los recursos, ponen en cuestión, y aparte con demostración empírica, esa tesis de fin de los recursos es ecologista que aboga por el envejecimiento. Entonces, quería preguntarte si más o menos cuál es el programa político del envejecimiento y cómo se enfoca esa perspectiva que te he puesto de los demógrafos corruptianos respecto a que los recursos acaban siendo superables. Bueno, el envejecimiento es algo también que está en continuo debate y se plantea como, digamos, un enfoque mucho más amplio que afecta no solo a las instituciones, sino también al propio comportamiento cotidiano. En un debate que pude haber con Carlos Tello se planteó el tema del decrecimiento, de cómo se podría articular, por ejemplo, en países emergentes, y evidentemente pues ahí surgían las dudas, ¿no?, de cómo le vamos a decir a países que han estado empobrecidos por culpa de políticas depredadoras de los países occidentales ahora que crezcan. Yo planteaba que el decrecimiento, pensando que bueno, tiene que darle la misma importancia a otros aspectos de la vida, renegando del PIB como un indicador de desarrollo, por ejemplo, donde las relaciones sociales pueden tener un papel más importante, yo creo que tiene que poner el acento sobre todo en la eficiencia de los recursos y la búsqueda de alternativas. Creo que es interesante, incluso en buscar la búsqueda del bienestar en base a la no depredación de más recursos. La segunda pregunta que me ha hecho es sobre el hecho de que los recursos se van a acabar, pero al fin y al cabo siempre la tesis malthusiana de que los recursos se van a acabar normalmente la población y aún está siendo casi siempre resultada a nivel empírico. Sí, claro, si he entendido mal, evidentemente siempre se dice que el problema es la distribución de los recursos más que la gente. Yo, es como decía un monedero hace poco, ¿no?, que decía, Lagarde decía que era un problema de envejecimiento, que decía, pues la gente muere tú. Pues un poco, no deja de ser esas teorías neomalthusianas un tanto hipócritas, ¿no?, porque realmente no ponen el acento, ponen acento sobre la creación de recursos que se geste, supone que habrá una epidemia, alguna guerra que puedan corregir estos efectos. Yo realmente me gustaría construir un mundo en el que hubiera cíclicamente guerra o que el sistema tuviera que, como el capitalismo tiene siempre crisis cíclicas, pues también tuviera crisis humanitaria cada cierto tiempo, ¿no? Yo creo que para construir un mundo así, evidentemente hay que apostar por la distribución de los recursos. Pero bueno, también es cierto que en Europa no vivimos con lo mismo que en otros países. Por ejemplo, Carlos Tello comentaba que creo que ha necesitado un americano medio, necesitan 6 hectáreas con cultivo y ganado para poder cubrir su dieta en un año. Y en el caso de un campesino indio era 0,8. Es decir, también tendremos que replantear incluso las propias dietas, etcétera. También, por ejemplo, las dietas que tomamos hipercalóricas, hasta cierto punto vienen fomentadas por el capitalismo, ¿no?, que intenta vender. Debemos replantear muchas cosas, sí. Esta es una teoría, son enfoques que cada decrecimiento te podrá ir por un lado por otro. Yo creo que lo importante es plantearlo en el debate político y que se puedan adquirir ciertas ideas y transformarlas en realidades, o por lo menos en intenciones de un programa político. ¿Alguna pregunta más? Vicente. Respecto a todo lo que se ha estado exponiendo, ¿has profundizado un poco en lo que ya está haciendo el FMI sobre los bonos verdes? No, todavía no estamos planteando eso. Pero es interesante. Es que, vamos, yo el otro día estuve leyendo algún otro artículo sobre cómo ya el FMI y muchas de las lo que se está imponiendo, ¿no?, de las reformas es en plan profundizar sobre el cambio climático, pero
a la compra de deuda para la ecología, o por ejemplo los bonos del carbón, de los dióxidos de carbón. Sí, lo que pasa es, con estas cosas, lo que pasa es que muchas veces los datos están inflados, por ejemplo, dentro de poco, bueno, ya han acabado los objetivos de desarrollo, por ejemplo, ahora surgen los ODS, que son objetivos de desarrollo sostenible, y por ejemplo ahí se critica que realmente se han centrado los datos. Entonces, al fin y al cabo, con los datos que surjan de ahí, siempre hay que ser muy escéptico. Y bueno, hay también malas prácticas, como que se compra, digamos, espacio o digamos, cantidad de, digamos, que un país puede contaminar, lo compra los países por deuda, tal. En fin, eso yo creo que quizás haga falta un análisis mucho más riguroso y mucho más específico de ese tema, que no trabajos tan generales, pero que sí es cierto que se debe andar en la investigación de esos temas porque son muy interesantes, más si intentan plantearse como políticas a seguir futuro, o con más fuerza, modificar, y hay que tener cuidado, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias a los dos. Vale, pues vamos a seguir con dos exposiciones más. Vale, pues la siguiente exposición se titula Propuesta de una teoría para el análisis del discurso político en los espacios televisivos, el caso aplicado del Frente Nacional. Bueno, mi ponencia versa sobre más que una propuesta teórica, es la creación de un marco teórico que entra en una primera fase para elaborar ese primer paso de una investigación a la hora de aproximar previamente de la operacionalización de conceptos para luego su posterior comprobación empírica, por lo que la presentación que se dará a continuación tendrá más bien un resumen de este marco teórico. No podrá ser muy explícito, incluso no podré ejemplificar el caso del Frente Nacional, así que abro como una especie de inducción para que hagáis las posteriores preguntas. La base sobre la que gira o sobre la que se entorna toda esta propuesta teórica es en base a unos elementos macrosociológicos llamados fundamentos de contexto. Los fundamentos de contexto lo que entienden es que cualquier tipo de elemento que participa dentro del contexto social, ya sea mencionado o no mencionado, está sujeto a la variable temporal. Ese tipo de fundamentos de contexto están sujetos a variable temporal por 5 tipologías. La primera de todas ellas son los fundamentos periódicos fijos, tienen una aparición prevista, una duración concreta y su repetición se prevé. Es un ejemplo claro de las elecciones generales. Los periódicos fluctuantes, por su parte, no se prevé su aparición, tiene una duración incierta y no hay previsión de repetición. Un ejemplo claro sería la crisis económica. Los periódicos híbridos son una libre configuración de elementos que forman parte de los periódicos fijos y los periódicos fluctuantes. El ejemplo de los periódicos híbridos lo pondré posteriormente en una fase de ejemplificación de cómo funcionan la interpretación y la agregación de los elementos contextuales para ser medidos. Los permanentes de periodicidad fija tienen una duración prolongada, no hay previsión en la modificación de su composición y no se conoce el resultado de esa nueva composición. Un ejemplo claro sería la Constitución de cualquier país, que tiene una duración en el tiempo que va a regir lo que es la convivencia de todas las personas de ese país, y se prevé que no tenga ningún tipo de modificación en su composición y mucho menos el resultado. En cambio, los fundamentos permanentes de periodicidad fluctuante tienen una duración prolongada, pero sí que tiene una previsión en la modificación de su composición y no hay conocimiento de la nueva composición. El ejemplo claro es el referéndum que se llevará a cabo dentro de 2 años en el Reino Unido respecto a la vinculación o no con la Unión Europea. Se tiene claro que tiene una duración prolongada de 2 años durante esa campaña electoral, la campaña por el sí o por el no, y lo que se conoce que habrá una nueva composición, pero no el resultado. Se conoce que habrá un sí o un no, pero no el resultado de esa nueva composición. Bien, hemos de advertir que los fundamentos de un elemento de contexto, como pudiese ser una crisis económica, como pudiese ser un índice socioeconómico, cualquier tipo de un actor político, puede pertenecer simultáneamente a varios fundamentos, incluso saltar secuencialmente a varios tipos de fundamentos diferentes. El ejemplo claro quiero ponerlo con el ejemplo de los desahucios. Los desahucios en una primera fase son un fundamento periódico híbrido en el que se consideran simplemente como un trámite meramente aislado, un trámite judicial que lo que hace es expulsar
a la gente de sus casas, pero es un hecho aislado que simplemente no se prevé su repetición ni su aparición y tiene una duración muy concreta, muy limitada a ese hecho completamente aislado. Esa concepción acaba rompiéndose, especialmente a raíz del 15M, cuando da pie, se abre la posibilidad a que la plataforma Afectados por la Hipoteca, también con la figura emblemática de Ada Colau, que es también un elemento contextual, introduzca y convierta un fenómeno de los desahucios que materialmente y cuantitativamente seguía siendo el mismo, lo convierte en un fenómeno sociopolítico. ¿Por qué dimensiona a nivel sociopolítico algo que era considerado como un trámite y algo aislado? Porque obviamente consigue encontrar un espacio donde generar esa interpretación dentro también de los espacios televisivos y de los espacios de comunicación para poder dar prioridad o entender que es un elemento contextual de referencia el fenómeno de los desahucios. Entonces ya los desahucios cambia la configuración de esa periodicidad híbrida en cuanto a que se prevé su aparición, tiene una duración indeterminada a los desahucios, por lo tanto se considera que es un fenómeno sociopolítico interpretable porque dura a lo largo de un tiempo y se prevé también su repetición. Por lo tanto es una preocupación y se considera un elemento contextual que tiene una incidencia y una interpretación a nivel sociopolítico. Otro de la configuración macrosociológica de este marco teórico se basa en los valores normativos y en los valores reconfigurativos. Esto tiene una herencia bastante clara de Ernesto Laclau en cuanto a los significantes, aunque una reinterpretación por mi parte. Los valores normativos lo que pretenden o lo que intentan hacer es que, por una lógica de causa-efecto, permiten explicar cualquier tipo de elemento contextual que surja. En cambio, los valores reconfigurativos lo que pretenden es abarcar o reconfigurar esos valores normativos para explicar elementos contextuales que los valores normativos, valga la redundancia, no permiten alcanzar. Los valores normativos y los reconfigurativos se ven envueltos e influenciados por los elementos de contexto. El ejemplo clarísimo es el de los desahucios. Es decir, los desahucios han imposibilitado que los valores normativos que se inspiraban en elementos contextuales, como son los actores políticos de PSOE y PP, no pudiesen, con sus valores clásicos, abarcar la explicación por lógica caso-efecto del fenómeno de los desahucios. En cambio, posibilita que otros nuevos valores reconfigurativos puedan entender y dar una explicación de lógica causa-efecto a ese elemento contextual de los desahucios que no es abarcado por los valores normativos clásicos. Ahora pasamos a la cuestión de por qué he elegido la televisión como núcleo del espacio de análisis de este marco teórico del análisis del discurso. La televisión, hay un ejemplo, si lo podéis ver bien. Antes de remitirme a ese dibujo, tiene como unos elementos que es el público empírico, es aquel que forma los índices de audiencia, aquel que consume directamente la televisión, y el público modelo, que es el que se genera tras todo el proceso de comunicación derivado de la televisión, en redes sociales, internet, prensa escrita, etc., etc. Luego se genera el contexto textual. El contexto textual es aquel que se deriva de la interacción constante, no es un elemento fijo, entre el público empírico y el público modelo. Lo resultante, que está en constante movimiento e inercia de cambio de esa relación entre público empírico y público modelo. La televisión, a su vez, tiene un efecto de realidad. Eso lo definía muy bien Bourdieu en el aspecto de que tiene un efecto de realidad tanto en cuanto tiene una función descriptiva y prescriptiva. Es decir, aquello que describe la televisión prescribe lo que es la realidad. El ejemplo claro, y me remito a los desahucios, es que un elemento que era cuantitativamente el mismo en una época pasa en apenas 2 meses, siendo cuantitativamente el mismo número de desahucios, a ser un elemento de problemática social interpretable a nivel sociopolítico. Esto quiere decir que la propia función de la televisión a la hora de introducir elementos de contexto hace que estos, que no tenían ningún tipo de relevancia y no se consideraban como un elemento interpretable a nivel social, sean, debido a la función descriptiva y prescriptiva de la propia televisión, que acaba generando que la comunicación pueda derivarse. Ahora, el proceso de la comunicación no queda, como quedaba anteriormente, ligado a la prensa o a la televisión. Es decir, ahora hay las nuevas tecnologías lo que han posibilitado es que el proceso de comunicación sea todavía muchísimo más complejo de lo que era anteriormente. El proceso de comunicación, me gusta como referirme a él, y me hubiera gustado, si hubiese tenido más tiempo, hacer un ejemplo práctico, funciona como el juego del teléfono roto. El teléfono roto, no sé si habéis jugado alguna vez, se sienta la gente en círculo, se juega con los niños normalmente, entonces a un niño le dices una frase, tiene como 3 segundos para decírsela a sus compañeros y va girando. Y al final te das cuenta que el emisor recibe un mensaje que no tenía nada que ver con aquel que había dicho. Es una ejemplificación un poco vaga, pero me permite
para poder remitirme a cómo funciona. Es decir, cuando tú emites un discurso en televisión o cuando tú emites un discurso o un mensaje, ese mensaje puede estar siendo distorsionado por todo el proceso de comunicación que lo acaba deformando. Por eso es muy interesante el ejemplo de Podemos, cómo han entendido perfectamente que no solo la televisión como nodo central funciona en el proceso de comunicación. Han estado presentes en cada una, siempre que han podido, dentro de cada nodo derivado del nodo central, que es la televisión. Por lo tanto, han acabado por hacer que el discurso en sí mismo no acabe deformándose, que acabe teniendo una fortaleza, al contrario, que mensajes como, bajando un terreno mucho más real, como los mensajes tradicionales de izquierda, que no participaban ni siquiera en el nodo central de la televisión, se perdían ni siquiera en una aparición y en caso de que surgieran acababan derivándose en mensajes completamente diluidos de la intención primaria. A su vez, la comunicación no es un espacio libre de acceso, tiene una serie de filtros censores. Esos filtros censores son tres. Unos son los códigos por valores normativos. Esto quiere decir que en un espacio televisivo, en un espacio de comunicación especialmente televisivo, no podrás acceder tanto en cuanto definas una serie de valores normativos. Por ejemplo, no se puede acceder a una televisión en España defendiendo los valores del nazismo y tampoco haciendo una exaltación clara del marxismo-leninismo de forma explícita. Por lo tanto, no acabarás accediendo porque los códigos de valores normativos son un impedimento. Por lo tanto, hace falta reformular el discurso para que pueda introducirse esa idea. El ejemplo claro de todo ello es el Frente Nacional, cómo ha conseguido que una idea en sí misma racista consiga entrar dentro de un marco ético dentro de las televisiones públicas y privadas como la televisión francesa. Luego está el filtro censor del tiempo. Eso lo ilustra muy bien James Curran diciendo que si Moisés tuviese que participar en un discurso político en televisión, tendría que, en vez de hablar de 10 mandamientos, tendría que hablar de 3, porque no habría posibilidad y porque la propia deformidad del proceso de comunicación acabaría confundiendo a todos con toda la cantidad de mensajes que serían las dos tablas. Luego está el filtro censor, que me parece el más importante y el que más disputa genera en la sociología de la comunicación, es el filtro censor directo de la televisión, el filtro censor temático. Funciona por dos elementos: filtro censor por share, es decir, por índices de audiencia, o filtro censor por valor corrector. El filtro censor por share significa que se sobrepone la idea de que prima la idea de que haya más audiencia que corresponda o que se dé prioridad a los valores correctores de la cadena en concreto. En cambio, los valores correctores dan más espacio a aquellos discursos que se corresponden con su valor corrector en vez de a la audiencia. No podemos caer en la falsa distinción de una interpretación bastante fácil debido a la deducción que acabo de exponer previamente, tanto en cuanto entendemos que valor corrector son televisiones públicas y valor por share y filtro censor por share son televisiones privadas. Intereconomía es una televisión pública que funciona por valor corrector, la BBC inglesa funciona especialmente por share. En la teoría de la comunicación se dice que ningún tipo de televisión funciona por filtro censor de share, porque todos tienen unos supravalores normativos que, dada la característica de los medios de comunicación, tiene una intención persuasiva de intentar hacer que esos valores normativos, a través de la comunicación de masas y la difusión misma, intente convencer. Por lo tanto, ninguna televisión funciona nunca por índice de audiencia, sino por valor normativo. Y el ejemplo que se podría poner es cómo intenta haber una limitación ahora mismo en las televisiones privadas para la entrada de discursos como el de Podemos. El discurso. El discurso tiene dos roles: el rol normativo, que hemos hablado anteriormente, y el rol reconfigurativo. No están en una oposición clara siempre, porque hay mucha interrelación entre ellas, una imbricación constante de ese rol normativo, rol reconfigurativo, que puede pertenecer de forma ambivalente a varios actores, pero voy a centrarme especialmente en de lo que depende estos dos roles: el filtro censor, el share y los elementos de contexto. Si un rol normativo, pongamos el discurso del Partido Popular, que lo consideramos como defensor de los valores normativos, quisiera seguir reforzando esos propios valores, lo que pretendería sería, poniendo el ejemplo de los desahucios, intentar forzar el filtro censor por valor corrector, de manera que ese filtro censor por valor corrector impidiese la entrada de elementos contextuales como los desahucios que pudiesen generar un share que aumentase, que generase una mayor índice de audiencia. Por lo tanto, el público empírico aumentaría, posibilitando que el proceso de la comunicación generase un público modelo y un contexto textual lo suficientemente amplio para la posibilidad de generar discursos con un rol reconfigurativo que pudiesen dar la interpretación a ese tipo de elementos de contexto que han sido alterados. Por lo tanto, la función principal de cualquier discurso con un rol normativo sería cerrar
la capacidad de entradas de elementos contextuales que alterasen el share y, por lo tanto, forzar el filtro censor por valor corrector. Ahora entramos en la configuración del discurso. La configuración del discurso se distingue por dos lógicas, la lógica externa y la lógica interna. Para poder entender más o menos en qué funcionaba, he mencionado anteriormente el código de los valores normativos, el ejemplo del Frente Nacional a la hora de poder entrar un discurso y que tuviese una amplia participación, teniendo en cuenta que es un discurso y que es un partido con un origen nazi. De hecho, hay declaraciones e imputaciones por una serie de declaraciones, como por ejemplo el Jean-Marie Le Pen. La lógica externa lo que permite es decodificar el discurso con los filtros comunicativos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no puedo es introducir una serie de palabras, una serie de relaciones argumentales tan complejas que puedan ser perfectamente deformadas. Es decir, hablar el mensaje de defender la clase trabajadora ante la amenaza del capital supone una relación de lógica externa completamente difícil de mantener en el proceso de la comunicación. Por eso lo que intenta es generar una decodificación lo suficientemente sencilla por parte del receptor. La lógica externa se compone por tres elementos. Los valores correctores, que sirven para articular las premisas argumentales. Los valores correctores los vemos aquí atrás en la pantalla, por ejemplo, laicismo, nación, lo público, lo patriota, la traición, soberanía, nacional, solidaridad. Es decir, la relación sería, por ejemplo, la defensa de lo público es la defensa de lo nacional y eso te convierte en patriota debido a que la Unión Europea, que forma una especie de casta, ha traicionado la soberanía nacional a través de una solidaridad correspondiente no a nuestra nación. Sería la lógica, por ejemplo, que permitiría conectar todas estas palabras en una lógica externa. Los valores correctores fijan un recurso de identidad y alteridad, es decir, el ellos y el nosotros. Por lo tanto, los valores correctores lo que fijarán sería, por ejemplo, que aquellos que defienden el laicismo, lo público y la nación, somos nosotros, generalmente la ciudadanía en este caso, con el Frente Nacional, y la alteridad serían aquellos que traicionan y no defienden estos valores correctores. Eso permite jerarquizar una serie de temas prioritarios. Generalmente la lógica externa en un rol de discurso reconfigurativo intentaría que los temas prioritarios fuesen elementos contextuales que no pudiesen ser abarcados o interpretados o tuviesen una disfunción a la hora de ser interpretados por el rol normativo de los discursos. ¿Qué quiere decir esto de una manera un poco más sencilla? Sería, por ejemplo, poner en primera plana el tema de los desahucios, que es un tema que no parece ser abarcable y que no entra nunca dentro de la jerarquización de temas de los roles normativos del discurso. ¿Qué es la lógica interna? Bien, la lógica interna, como bien se define aquí, articula y potencia los límites externos del proceso de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que intenta es que todas esas palabras que tienen una asociación estén fuertemente conectadas por un hilo que permita mantener la idea en sí misma en el proceso de comunicación de manera que permita deformarse lo menos posible. Es muy importante que la lógica interna tenga una fuerza dentro de la lógica externa porque si no puede acabar siendo deformado completamente el mensaje. Bien, la lógica interna, ¿cómo se compone? Se compone por una racionalidad propia y una racionalidad enemiga. Ambas racionalidades fijan un recurso que es administrado por una lógica de coste-beneficio. Me parece bien centrarme en esta cuestión de la lógica de coste-beneficio por la ponencia que ha hecho antes el compañero de la Universidad de Granada respecto a la idea de que lo técnico es lo que está superando. De alguna manera, todo el lenguaje de interpretación de la vida, de interpretación de cualquier tipo de fenómeno social. No es que yo prescriba en la antropología humana el homo economicus, pero sí que tenemos en cuenta que ahora mismo el código supraempírico que permite interpretar cualquier tipo de expresión social es un código supraempírico de la racionalidad económica en cuanto a coste-beneficio, en cuanto a coste de lo técnico, ya no sea a nivel explícito, pero sí a nivel implícito existe siempre y emerge esa interpretación supraempírica, técnica y economicista. De hecho, el ejemplo perfectamente es como la secularización de un montón de religiones han aceptado, especialmente en el ejemplo de Estados Unidos, la sumisión de que, aun sus valores no siendo correspondientes con ciertos valores modernos, aceptan que la lógica economicista es la lógica que tienen que defender e interpretar sus religiones. Luego, esta lógica de coste-beneficio está subordinada a los valores correctores que pueden coincidir o no con los valores correctores de la lógica externa. El ejemplo perfecto es el valor corrector del Frente Nacional es completamente diferente al valor corrector enunciado de la lógica externa. El valor corrector del Frente Nacional a nivel de lógica interna significa un valor corrector en cuanto a expulsión de inmigrantes, que en cuanto lo hace en valor corrector de la lógica externa defiende que los inmigrantes están siendo engañados por la Unión Europea, de manera que, dada que la solidaridad
y dado que los recursos son limitados, tenemos que defender a los propios inmigrantes de que sean engañados por la Unión Europea. Es decir, maneja una lógica interna verdaderamente racista, pero lo trasciende con una lógica interna muy fuerte en una traducción de lógica externa que le permite entrar y generar un discurso ampliamente compartido por la población francesa. El último paso de la lógica interna es demostrar la ineficacia de la irracionalidad enemiga, es decir, demostrar que su racionalidad y su lógica de coste-beneficio acaba siendo completamente ineficaz para la identificación o para el nosotros construido previamente. Y dado que el tiempo es limitado y todavía no me ha sido posible, agradezco mucho el tiempo que me han dedicado y nada, muchísimas gracias. Bueno, no está. Bueno, había otra ponencia, no está, Olmo no está. Olmo no está, ¿no? Bueno, pues pasamos al turno de preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Acabo de terminar la explicación. ¿Y cómo ves, o sea, has puesto casos muy concretos, los partidos tradicionales, cómo ves, aquí en España, en el caso de España, cómo ves que puedan cambiar su comunicación o hacia dónde crees que están cambiando su comunicación? Realmente, partidos tradicionales, situémonos en Partido Popular y Partido Socialista. El Partido Popular tiene un rol normativo que sería, a mi parecer, disfuncional, que se desviase de ese rol normativo, porque es el que le permite entender y dar explicación y configurar una serie de electorado o de gente que comparte esos valores. El problema en sí mismo es que ahora mismo el Partido Socialista, por su parte, tiene una dificultad a la hora de entender esa cuestión del rol normativo y el rol reconfigurativo. Entonces se maneja en una suerte de, como hemos dicho, de imbricación entre ambos roles discursivos y que todavía cuesta bastante ver hacia dónde se aproxima. Y es el proceso en el que estamos, es un proceso de un discurso bastante ambivalente, porque al fin y al cabo el Partido Socialista lo que acaba entendiendo, que se me parece quizás el partido más interesante a analizar discursivamente, mucho más que Podemos o Ciudadanos, puesto que es el partido que acaba erigiendo tanto la fase coactiva del discurso institucional rígido normativo como la parte de consenso que intenta dar explicación a aquello que previamente no daba explicación. Los desahucios, como está intentando enfocar el tema de Grecia, está intentando abarcarlo con una serie de explicaciones de lógica de una serie de explicaciones de causa-efecto que no terminan en el aspecto de discurso reconfigurativo de valer, pero el discurso de rol normativo sigue teniendo una funcionalidad bastante fuerte, pero es interesante porque todavía no he analizado concretamente el discurso del Partido Socialista, pero sería el discurso más interesante de analizar dentro del panorama español, porque es el discurso clave, a mi modo de ver, de las próximas elecciones generales. ¿Cuáles han sido para ti los errores comunicativos de la izquierda tradicional, de la izquierda unida, cuando tiene grandes oradores como Julián Guita, cuando tiene una lógica discursiva de la comunicación? Sí, el primer problema hay varios, yo identifico dos. Uno es la lógica externa, que es propiamente difícil de transmitir. De hecho, es muy curioso como en Canal Plus, en Los Guiñoles, le ponían como Don Quijote, como un loco que hablaba cosas que nadie entendía. Es decir, la propia enunciación de Julián Guita estaríamos muchísimos de acuerdo, y creo que hay que tener un cierto nivel o una cierta educación política para poder entender lo que decía en ese momento, y que estaba completamente fuera de la interpretación convencional que se estaba dando en cuanto a los elementos contextuales, especialmente en cuanto a la Unión Europea. Era un momento en que no había espacio para el rol del discurso reconfigurativo, porque era un momento muy estable o de mucha consolidación de ciertos valores normativos. Por lo tanto, era muy complicado que triunfase Julián Guita en ese momento, y mucho más con la cuestión de
de su propio discurso, de la lógica externa. Luego el problema de Izquierda Unida, o los problemas de Izquierda Unida, voy a mencionar solo uno, sería el de, para empezar, algo que ha mencionado Podemos, que ha hecho Podemos muy bien, es que ha tenido presencia en cada nodo comunicativo en donde se genera la información, y han ido perfectamente que la televisión es el nodo central donde se genera el 90% del discurso político, y cómo, aún así, tienen que estar presentes en cada nodo de comunicación para que su mensaje no se deforme y que sigan, y con una lógica externa extremadamente sencilla y que le ha costado la crítica de un montón de sectores por ser no lo suficientemente compleja. Pero es que al fin y al cabo, como dice James Curran, tú puedes tener el capital de Marx metido en la cabeza, pero ¿cómo lo transmites? Es decir, ¿cómo consigues transmitir los 10 mandamientos de Moisés dentro de una televisión? Esa es la cuestión. La cuestión fundamental del fallo de Izquierda Unida es una lógica externa, una primera etapa que era de Julián Guita, que sí considero que, a mi modo de ver, tenía una mayor empatía, tenía la dificultad del contexto, un contexto completamente cerrado y muy difícil de reconfigurar, y en la segunda parte ha sido una lógica externa que sigue sin cambiar en Izquierda Unida, y eso que tuvo un mensaje que fue el del 15M, y luego aparte su estrategia comunicativa, que no se ha centrado en ningún tipo de espacio de comunicación, a excepción de La Sexta Noche con Alberto Garzón. Ligándolo un poco con lo que ha dicho el compañero, que yo encuentro también esa dificultad muchas veces con el mundo, o sea, nuestras profesiones muchas veces, cuando intentamos explicar algo, ¿no? Esa desconexión con el público, porque directamente a lo mejor hablamos y no llegamos a conectar. ¿Qué estrategia se debería de seguir? A ver, depende, porque yo sí lo digo en un ámbito académico como este, yo soy muy partidario de hablar a nivel académico y a nivel técnico, eso sí me parece fundamental. Otra cosa es que hayamos sido desplazados en las ciencias sociales y la ciencia política por la economía, pero no por una cuestión de nuestro lenguaje, sino por una cuestión meramente de poder. En cuanto a la cuestión de comunicar, ha habido un ejemplo anterior, que ha sido el ejemplo de Íñigo Errejón con su tuit. Ha sido bastante curioso cómo alguien explica algo que a lo mejor los que hemos leído la CLAU pues sí que podemos entender, pero los que no, pues obviamente no pueden entenderlo. En cuanto a la capacidad que tengamos para poder comunicar cuestiones de la sociología o de la politología, creo que ya no depende tanto en cuanto de nuestra capacidad comunicativa y de cómo podamos hacerlo, que también se puede reformular, sino tanto en una cuestión de poder político, de cómo poder introducirnos. Es decir, lo que no es normal es que en debates, por ejemplo, el otro día de Grecia, no haya ni un solo politólogo dentro de un espacio de debate, y eso ya no se debe a una cuestión de comunicación, sino a una cuestión de poder y de los filtros censores de la propia comunicación, que es un espacio que hay que cambiar. Y en ese aspecto me parece importante recalcar la función de los medios públicos en cuanto a que su valor corrector, en cuanto a que su ética debería permitir una mayor participación, puesto que las televisiones privadas no van a facilitar eso. Así como las televisiones privadas han facilitado la aparición de Podemos, porque al estar dependientes especialmente de la variable de audiencia, les ha permitido generar mucha audiencia. Pero hay un momento en que ya empieza a entrar el debate ese que mencionaban los teóricos del enfoque radical de la comunicación, entre audiencia y lo contraproducente que puede generar que un partido como Podemos se sirva de la audiencia para llegar al poder. Entonces me parece muy importante que para esa nueva introducción de nuevas perspectivas del mundo basado en sociología, politología, antropología, trabajo social, etc., me parece más una cuestión de poder que una cuestión meramente de estrategia comunicativa, que también. Quizás se escape un poco del ámbito televisivo y el ámbito del discurso político en sí, pero sí que me gustaría saber cómo se podría aplicar esta teoría de la comunicación, o al menos este marco teórico, al discurso feminista, sobre todo porque bueno, se confunden un poco los discursos feministas con los hembristas, otros dicen que el discurso feminista es lo contrario del machista, pero con otro bando. Entonces sí que me gustaría conocer un poco... Sí, bueno, a mi modo de ver, y creo que lo podemos compartir todos, el embrismo como discurso político nunca ha existido. Otra cosa es nunca he visto un discurso político basado en el embrismo. Pero sí que yo, a mi modo de ver, y mi crítica con el feminismo no es tanto en cuanto a sus propuestas, o sí que hay un debate, obviamente, sino tanto en cuanto a la lógica externa del propio discurso. Es decir, me parece que es un discurso que no entiende bien la decodificación por parte del receptor,
no entiende que cada vez que se menciona... Y es complicado, aparte, trabajar con un valor normativo y con un significante como feminismo, que ya ha sido deformado completamente en el proceso de comunicación. De hecho, introduces la palabra feminismo en lo que es el nodo central, tienes que ver cómo pasa por todo el proceso de comunicación y cómo acaba yendo, pues, eso, al embrismo, a multitud de concepciones y de asociaciones completamente diferentes a la intención en sí misma. Por lo tanto, me parece que la cuestión del feminismo o el mensaje feminismo tendría que leer bien los elementos contextuales que surgen a nivel de comunicativo. Me refiero a nivel comunicativo, tendría que ser mucho más conciso y no perderse en interpretaciones de conquistas simbólicas que pueden ser y que comparto plenamente en cuanto a vestirnos como nosotras queramos sin que ello signifique una objetivación de nuestro cuerpo. Ese tipo de cuestiones me parece que quedan fuera del ámbito comunicativo y se tienen que centrar en cuestiones de conquistas muy precisas, muy políticas y fácilmente entendibles. Y fácilmente, aparte, que puedan explicar y que puedan verse entendidas por los elementos de contexto que la acompañan, es decir, la pobreza de las familias monomarentales, la expulsión de un montón de mujeres por quedarse embarazadas, ese tipo de elementos, la falta por ejemplo, de natalidad en España, que es complicado a nivel demográfico porque no se puede explicar del todo, pero la dificultad para por ejemplo, tener hijos, es decir, todos esos elementos pueden ser incorporados a un discurso y una propuesta política y que ni siquiera tiene que llevar el término de feminismo, porque no es en tanto cuánto triunfa un término, sino tanto en cuánto triunfa su idea. Por lo tanto, me parecería interesante que esa lectura de los elementos de contexto pudiese reflejarse en una lógica externa lo suficientemente sencilla, con propuestas muy concretas, para que la gente lo compartiera y en ese público modelo, al final la gente acabe reclamándolo. Pero me parece que con el discurso, con la intención al menos que hay actualmente, la deformación del discurso feminista es muy fácil que se produzca. En cuanto al Frente Nacional, ¿cómo el Frente Nacional ha logrado construir un discurso anti-Unión Europea y que sea aceptado por los franceses? A ver, el Frente Nacional, para aprender esa particularidad de la Unión Europea hay que entender Francia. Francia es un país que es completamente autorreferencial a sí mismo y si alguien ha estudiado en Francia se puede dar cuenta como miles de asignaturas llevan el adjetivo Francia para cualquier tipo de materia, es constante, ¿no? También entendiendo su historia. Entonces, la clave del Frente Nacional es muy interesante cómo ha conseguido un discurso nacionalista y puramente ya no de raza, porque hay que entender que la población ya es muy mixta, sino un discurso totalmente islamofóbico, ha conseguido triunfar. Hay un ejemplo que es muy interesante. La lógica interna del Frente Nacional es una racionalidad nacionalista que fija un recurso limitado que es la solidaridad. La solidaridad es un recurso limitado. No es un recurso, y en cambio la racionalidad enemiga, que es la Unión Europea, los partidos de izquierdas, el bipartidismo, dicen que la solidaridad es algo infinito. Es algo que se puede dar a todos los pueblos, a toda la gente, a los inmigrantes. Y ellos dicen, no. Esa lógica es completamente contraproducente, la lógica interna, recordemos. Por lo tanto, la solidaridad debe ser aplicada por valores correctores, aplicados solamente a los franceses. ¿Eso en qué se traduce? Por ejemplo, hay un enfrentamiento entre un sindicalista francés y Marine Le Pen. El sindicalista francés le dice, es que los obreros que vienen a mi país son mis hermanos rumanos, españoles, marroquíes, y aparte tú defiendes mucho a Francia, pero estás con la gran patronal, con el gran patrón. Entonces Marine Le Pen dice, no, es decir, tú que hablas de esa especie de solidaridad infinita, de esa especie de multiculturalidad, que a ti lo único que te gusta es para poder comer un cierto tipo de comida, lo único que haces es engañarles con la promesa de esa solidaridad y esa multiculturalidad que no existe, para que encima, dado que estamos en un país como Francia que no tiene soberanía nacional, pues devalúen los salarios de los franceses a costa de engañar a esta pobre gente, para que luego encima, al no tener moneda, sigamos sin poder devaluar la moneda para un elemento económico. Y encima traicionáis a esta pobre gente diciendo que les prometéis la utopía europea cuando realmente eso no existe. Entonces, si nos fijamos, en este tipo de discurso hay una especie de empatía hacia los inmigrantes que lo único que intenta reflejar es que no, esta gente no puede venir porque hay cuestiones limitadas, y la Unión Europea facilita esto con una especie de discurso rosa y real. Y volvemos otra vez a que lo que acaba haciendo es viendo que la Unión Europea no tiene una lógica coste-beneficio lo suficientemente amplia para satisfacer a los franceses. Volviendo al Frente Nacional, ¿cuál ha sido, qué parte de culpa tiene la izquierda francesa, y el Partido Comunista, para que el Frente Nacional
sea hegemónico en el proletariado francés nacional frente a esta. Sí, de hecho lo interesante, me gusta que hagas esa pregunta, es que el Front Gauche y el Front National lo que han hecho ha sido una carrera previa en la que ambos disputaban el cómo concebir lo que era patriota. Hay una frase de Mélenchon, que es el líder del Front Gauche, como Izquierda Unida en España, que dice: el momento en que los mercados financieros amenacen la soberanía de mi pueblo, yo sacaré los ejércitos a los campos elíseos. Él se inspira especialmente en Chávez y en el militarismo discursivo de latinoamericano para forjar la idea de patriotismo. En cambio, el Frente Nacional lo utiliza de una forma muy diferente y concibe lo nacional a lo público y a lo particularmente francés y a una dignidad francesa que se está viendo mermada por la gente que habla de multiculturalidad, de solidaridad, que realmente a ella le gustaría, pero que no es posible porque los recursos son limitados. Entonces, esa es la disputa especial que hay, y luego también porque la cuestión del Front Gauche lleva a una crisis que no es una crisis particularmente francesa, sino es una crisis particularmente de la izquierda. La derrota de la izquierda que hablaba el compañero Abraham se está viendo perfectamente en que no hay, la excepción de Syriza puede ser interesante de observarla, pero a raíz de ello los ejemplos siempre son de triunfo de esa nueva izquierda. Es una reformulación del propio discurso y de la propia intención de comunicar que el Front Gauche sigue sin hacer. Front Gauche sigue con las mismas estrategias de lenguaje, la misma lógica externa, la misma lógica interna y con el mismo tipo de estrategia en cuanto al proceso de comunicación. Respecto a eso, siguiendo, continuando un poco el debate, realmente a lo mejor está sabiendo canalizar una identidad fragmentada, ¿no?, del proletariado francés, ¿no?, que se está encontrando al igual que ayer, no sé si estuvisteis, pudimos hablar un poco sobre Francia, ¿no?, sobre el tema de inmigración y las políticas de inmigración que han fracasado, ¿no?, y los puso una compañera. Ese deseo, ¿no?, de la persona de sentirse segura con su identidad, a lo mejor está sabiendo canalizarlo el Frente Nacional. Y claro, ¿no?, eso es una preocupación, ¿no?, porque eso no es la primera vez que sucede en Europa, ¿no? O sea que podríamos decir que se estaría levantando viejos fantasmas del pasado. Sí, bueno, de hecho la pregunta realmente se remite a una respuesta que ha dado antes Abraham en cuanto a que cuando no hay una oposición clara, se acaba dando pie a este tipo de fenómenos de interpretación. Pero he de añadir que el Frente Nacional no es un partido en sí mismo fascista. Es decir, porque siempre el problema de cuando adjetivamos un sustantivo es que acaba deformándose y es particularmente francés. La cuestión de la identidad del proletariado, cierto, es decir, aunque el Front Gauche intentó generar ese tipo de identidad francesa, no lo consiguió construir bien. Y el Frente Nacional pudo sobreponerse y dar una explicación muy fuerte, no solo al proletariado, porque en la disputa de que ese es el partido del proletariado sigue habiendo un baile de números y una disputa constante. Lo que sí que está claro es que es el partido de los jóvenes y de gente muy formada, especialmente de los médicos. Entonces, lo que ha conseguido el Frente Nacional no solo es una identidad meramente populista de movilización de clases trabajadoras, no, es completamente diferente, es un partido modernizado. Es un partido que entiende perfectamente la realidad tal y como es y además le permite, con una defensa muy clara del laicismo, algo que el resto de partidos no hacen. El resto de partidos se posicionan en una especie de no, tenemos que integrar la cuestión del velo en las escuelas. Sí, no, ya es una posición muy clara de no. El punto del laicismo es muy importante en Francia, aquí no tanto, pero es un punto fundamental. Y eso ha permitido que un montón de personas formadas, particularmente francesas, dentro del propio país, se sientan identificadas con un valor que ha sido recogido y reformulado por el Frente Nacional. En cuanto al proletariado, es cierto que, o la clase trabajadora, mejor dicho, sí que tiene una fuerte influencia en cuanto a la configuración de esa gente, especialmente por la cuestión puramente identitaria, y aparte se suma mucha gente que tiene descendencia, que es de descendencia inmigrante, es decir, no tiene esa particularidad, y eso es lo bueno que tiene, que asume a la gente que haya nacido ya en Francia como franceses, es decir, no es racista, es xenófobo, y es muy diferente. Pues entonces cerramos la sesión y la volvemos a retomar ya